de Videgaray, Reforma le ha dado seguimiento puntual y desde el primer día, pues cabeceando, usaron al presidente y ahora hace chus a Trump, renuncia a Videgaray, artífice del encuentro de Peña Nieto con el candidato, el republicano presumiendo cambios en el gabinete y desde México se relanzó la campaña de Donald Trump. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, ¿frente a qué estamos con esto? Pues bueno, estamos frente a una crisis gubernamental. Yo escribía ayer en Reforma que México tiene un problema mayúsculo y ese problema se llama el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ha habido una serie de desaciertos en materia política, en materia económica, en materia social, en materia diplomática, con este inaudito hecho que implica que el presidente de México invite a un candidato presidencial en Estados Unidos y le dé tratamiento de jefe de Estado, en circunstancias en que este mismo candidato es alguien que ha insultado de mil maneras a México y a los mexicanos y que, bueno, está siendo la cereza del pastel de esta serie de desaciertos gubernamentales de Enrique Peña Nieto. Y en esta circunstancia, otra vez, porque ya en aquel caso muy comentado de la Casa Blanca revelada por Carmen Aristegui, se habló también de la renuncia de Enrique Peña Nieto y ahora otra vez se vuelve a plantear esta posibilidad, una posibilidad que yo veo muy remota, pero que bueno, conviene tener presente qué es lo que ocurre si Peña Nieto renunciara. ¿Qué ocurriría? Es decir, porque seguiría, preguntamos nosotros ahorita, ¿quién sigue el gabinete, Eduardo? En una circunstancia hipotética, improbable hasta este momento, de que el presidente de la República renunciara, de inmediato quien asume la presidencia provisionalmente es el secretario de Gobernación. Esto no es un asunto que puedan decidir los partidos políticos o el Congreso, sino que constitucionalmente está establecido así. Asume la presidencia y el Congreso, en un periodo que no debe exceder de 2 meses, designa al presidente sustituto, que puede ser el mismo presidente provisional u otro. Y una vez que esto ocurra, cuando el Congreso nombre al presidente sustituto, pues este presidente gobernaría, estaría en el cargo por el tiempo que le resta al periodo del presidente saliente. Es decir, en este caso, en las circunstancias actuales, si esto ocurriera, si renunciara el presidente de la República, quien asumiría la presidencia de inmediato sería Osorio Chong, y el Congreso tendría que nombrar a un presidente sustituto que podría ser el mismo Osorio u otro político que el Congreso decidiera. ¿Crees que vaya a pasar eso? Bueno, condiciones sí las hay, pero no creo yo que en Los Pinos, al menos que los partidos lo pidieran, o bueno, una marcha nacional, no sé, como se está convocando en redes. ¿Está tan vulnerada la figura presidencial, Eduardo? Sí, ¿no? Es muy vulnerada. En efecto, Luis Alberto, es un presidente muy debilitado, con una bajísima estimación en todas las encuestas. La valoración al presidente y a su trabajo es mínima, y todavía no ha habido una medida, digamos, que se haya hecho después de la visita de Trump, pero es posible que todavía esta baja estimación del presidente se haya reducido todavía más. Y en estas circunstancias, pues, tenemos a un presidente muy debilitado. En Estados Unidos se le llama el lame dog, pato cojo, ¿no? Pero este presidente tiene todavía 2 años por delante. Y yo veo que ciertamente es improbable una renuncia,
yo diría que hasta es indeseable por la inestabilidad política, social y económica que esto podría generar, pero que se necesita un golpe de timón del presidente de la República que, y aquí está lo dramático de la crisis actual de México, pues tampoco se ve que este presidente tenga la suficiente energía, el suficiente valor para dar un golpe de timón, que tendría que comenzar con una recomposición de su gabinete, pero que no fuera simples enroques como los que hemos visto una vez más con los nombramientos, con la renuncia, los nombramientos que siguieron a la renuncia de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. En vez de aprovechar para hacer una verdadera recomposición de su gabinete, lo que tenemos es otra vez los enroques, pero además un enroque que es bien recibido en el caso de José Antonio Meade y que no es bien recibido en el caso de Miranda en la Ceresol, porque lo que leen los políticos de oposición es que se ha puesto ahí a un operador que usará las posibilidades que tiene Ceresol, que usará los programas sociales para favorecer al PRI en la elección del próximo año en el Estado de México y en la elección presidencial de 2018. Entonces, así, Luis Alberto, pues no se genera confianza, sino todo lo contrario. Y entonces es posible inferir que se tiene en la presidencia no a un estadista, sino a un operador electoral en favor del PRI. Y esto es muy lamentable, pero bueno, esa es la situación por la que está atravesando el país. Sí, es más el perfil, es decir, Luis Miranda de repente alguien que estaba como subsecretario de Gobernación y que llega pues que le entiende más a la política que al combate a la pobreza, ¿no? En efecto, y bueno, sus antecedentes pues estuvo como funcionario, alto funcionario del gobierno de Montiel, que es la caracterización o una de las caracterizaciones de corrupción, y está caracterizado como un hombre que, un operador, algún político lo ponía como un operador de cañería, entonces pues no es un cambio que pueda inspirar confianza, y bueno, pues otra vez estamos ante esta situación de que aquello, ¿te acuerdas de que se decía de que un estadista es, un político es el que mira la próxima elección y un estadista es el que mira la próxima generación? Y en este caso, pues parece claro que lo que tenemos en la presidencia es un político que está mirando solamente asuntos electorales. Y entre tanto, pues tenemos problemas económicos, hay una severidad, el endeudamiento externo, Luis, que es un asunto que a quienes hemos vivido experiencias de hace décadas, pues nos lleva a aquella situación en que la deuda externa pesa mucho sobre la economía y consume muchos miles de millones de dólares para el pago del servicio de la deuda. Bueno, el monto de la deuda, Luis Alberto, significa prácticamente la mitad de todo lo que producimos los mexicanos en un año. Ese es el monto de la deuda, que ha crecido de una manera muy grande en el ejercicio que tuvo Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Y lo que además resulta muy preocupante es si bien tuvimos bajas en los ingresos petroleros, también hemos tenido montos de recaudación histórica. Y por otra parte, tenemos un endeudamiento creciente, pero la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y dónde están las obras públicas, las carreteras, los hospitales, las escuelas que tendrían que haberse construido con esa deuda que ha contraído el gobierno mexicano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve. En efecto.
En efecto, muchas gracias Eduardo Hushim, como siempre, pues un placer hablar contigo y enriquecer el debate por acá. Encantado de saludarte a ti por tu conducto, a tu auditorio, Luis Alberto. Gracias igualmente Eduardo Hushim, voy a hacer un corte y vuelvo con más información, los datos duros de la inseguridad, el presidente del Observatorio de Seguridad y la audiencia se sigue quejando por acá por las calles y el comportamiento de la autoridad. Volvemos. Las más sabrosas, las Hot and Ready, Little